Bien, ahora vamos a ver la solución de ecuaciones diferenciales mediante separación de variables. En este caso, lo que vamos a tener es una ecuación diferencial de la forma f de x más g de y igual a 0. ¿Cuál es la técnica que vamos a emplear y cuáles serían como las principales eh, bases que vamos a tener para resolverlo? Bueno, hay que separar la ecuación en dos partes. Una de estas partes tiene que estar relacionada con una de las variables y la otra parte debe quedar relacionada con la segunda variable. Es decir, tiene que ser exactamente como lo estamos planteando acá para poder separarlos y que me pueda relacionar una variable en un lado y la otra variable al otro lado. Vamos a verlo con un ejemplo para poder entenderlo mejor. Aquí dice resolver y' igual a x a la 2 cociente y por 1 más x a la 3. Así es como nos están dando la ecuación que tenemos que resolver. Entonces aquí un detalle muy importante es que este y' siempre debemos escribirlo como de y de x. ¿Para qué? Para poder entonces separar las variables y que esas variables me quede cada una de ellas relacionadas con el diferencial de la misma variable, de tal manera que yo pueda integrar a ambos lados y la integración pueda ser hecha única y exclusivamente con relación a la variable en cuestión. Vamos a ver entonces cómo nos quedaría esto. En lugar de y', escribimos de y de x igual, y al otro lado me queda x a la 2 en el numerador y en el denominador y sobre 1 más x a la 3. Como habíamos dicho que necesitamos las variables separadas, entonces en este caso lo que hacemos es que la y que está aquí en el denominador va a pasar a multiplicar y me va a quedar a este lado y de y. Recordemos que el de y ya se encuentra a este lado. Entonces si la y del denominador la paso a multiplicar me va a quedar y de y igual, y el de x que estaba dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, y al otro lado lo que yo voy a tener es una fracción de x a la 2 sobre 1 más x a la 3 diferencial de x. Muy bien, en este momento ya tenemos las variables separadas y ya tenemos el diferencial de cada una de las variables también allí separado, lo cual nos va a permitir poder llevar a cabo la integración a ambos lados para poder entonces nosotros con eso desarrollarlo por separado. Entonces vamos a ver cómo va a funcionar esto. Vamos a integrar a ambos lados y nos quedaría algo así como esto. Nos quedaría la integral de y igual a la integral, y aquí lo planteamos ahora como una fracción. En el numerador me queda x a la 2 y en el denominador 1 más x a la 3 diferencial de x. Bien, algunas veces cuando vemos esta integral tendemos a asustarnos un poco porque lo vemos como algo complejo y decimos, ¿qué hago en ese caso? Recordemos que cuando vamos a resolver integrales debemos comenzar en primer lugar visualizando si el ejercicio se puede resolver directamente por tablas, si hay alguna de las tablas que me permite resolver el ejercicio. Si no lo hay, entonces vamos por los métodos de integración. Podemos comenzar viendo si se puede hacer una sustitución. Luego, si no hay una sustitución, podemos ver si es una integral por partes. Probablemente si hay polinomios, podríamos hacer división de polinomios. Podríamos llegar a una integral por fracciones parciales si hay funciones trigonométricas, es una integral trigonométrica. Y también si vemos de la forma de sustitución trigonométrica, que tendría que tener específicamente la forma que ya conocemos para sustitución trigonométrica para poder establecer el triángulo comparativo, entonces lo hacemos por el método. En este caso, yo recomiendo siempre fijarnos que arriba tengo una x y abajo también tengo una x y hay una diferencia de 1 grado en el exponente. Es decir, abajo tengo x a la 3 y arriba tengo x a la 2. Entonces uno dice, si yo derivo
x a la 3, lógicamente voy a obtener x a la 2. Entonces ahí comienza uno a analizar y a revisar el ejercicio para darse cuenta que para integrar lo que está a la derecha se hace por una sustitución. Entonces, lo que viene a continuación es elegir de manera adecuada mi u para la sustitución. Entonces, si yo digo que u es igual a 1 más x a la 3, que es lo que tengo en el denominador, cuando yo derivo esto, la derivada de u sería de u. Y aquí la derivada de 1 es 0 y la derivada de x a la 3 es 3x a la 2 de x. Veamos que en este momento prácticamente con este x a la 2 de x yo ya tengo el numerador de mi integral. Solamente necesito quitar este 3 de acá, que si lo paso a dividir al de u, ya me queda x a la 2 de x y ya tengo para poder resolverlo por sustitución. Entonces lo que hago es despejar y digo que x a la 2 de x va a ser igual a du dividido 3. Entonces vamos a integrar ambas funciones. En este caso la integral de y va a ser igual a y a la 2 dividido 2. Aquí podemos recordar que para integrar esto se le sube un exponente, un grado, perdón, al exponente y se pone a dividir por ese mismo valor que me queda. En este caso aquí hay un 1. La integral va a ser y a la 2 dividido por ese mismo valor que sería 2. Y aquí expreso la integral de x a la 2 sobre 1 más x a la 3 de x como la integral, ¿verdad? En este caso, en lugar de x a la 2 de x, que lo tenía aquí, voy a poner du dividido 3. Aquí está du dividido 3. Y en el denominador, en lugar de poner 1 más x a la 3, voy a poner u. Y ya está. El 1 sobre 3, es decir, el 1/3, prácticamente es una constante. Va a salir de la integral. ¿Y qué es lo que me queda integrar? Me queda integrar du sobre u. Y por tabla sabemos que la integral du sobre u es igual a logaritmo natural de u. Si tuviéramos la integral de x sobre x, el resultado es logaritmo natural de x. Así es que en este caso el 1/3 se conserva y la integral de u sobre u va a ser igual a logaritmo natural de u, pero u habíamos dicho que era 1 más x a la 3 en la sustitución que habíamos hecho. De esta manera lo que hacemos es cambiar de una vez el valor y nos queda 1/3 del logaritmo natural de 1 más x a la 3 más la constante de integración. Así las cosas, planteamos que la integral que habíamos dicho acá anteriormente, que es la integral de y igual a la integral de x a la 2 sobre 1 más x a la 3 de x, da como resultado y a la 2 dividido 2 igual a 1/3 del logaritmo natural de 1 más x a la 3 más c. Y con esto habremos resuelto ya lo que es nuestra ecuación diferencial.